Bienvenido a la inmersión profunda y compleja en el sombrío tema de la caída del nazismo. Debemos viajar en el tiempo a principios del siglo XX, especialmente al periodo anterior a que la Segunda Guerra Mundial sacudiera los cimientos de nuestro mundo, y allanara el camino para la perdición del régimen nazi. La génesis del partido nazi y la ascensión de Adolf Hitler al poder deben situarse en el contexto social, económico y político de la Alemania de entreguerras. La absoluta frustración e ira que surgieron de las duras condiciones planteadas por el Tratado de Versalles permitieron el ascenso del partido sobre una plataforma de orgullo nacionalista y deseo de un futuro mejor. Fue en 1933 cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg, iniciando un control de poder fascista que duraría 12 años horribles. Los nazis no perdieron el tiempo en establecer un régimen autoritario, imponer una severa censura y prohibir todos los demás partidos políticos, iniciando así su brutal reinado. Su creencia en la pureza racial se tradujo en leyes que los judíos, entre otros grupos marginados, percibieron como una declaración de su ostracismo y perdición. Una implacable maquinaria de propaganda, la Gestapo y una extensa red de campos de concentración forman una parte grotesca de la contribución nazi a la historia humana. Sin embargo, la posición privilegiada no ayudó a consolidar su posición. En 1934, un grupo de generales del ejército y altos funcionarios orquestaron un complot para eliminar a las principales figuras del partido nazi en lo que se conoció como la Noche de los Cuchillos Largos. La Guerra Relámpago de junio de 1940, caracterizada por el uso rápido y maduro de fuerzas mecanizadas, la coordinación del poder aéreo masivo y la guerra industrializada, tuvo un profundo impacto en la teoría militar y el resultado de la guerra. Mientras la guerra se extendía en varios frentes provocando un desgaste devastador, desde el corazón de Europa hasta las vastas extensiones de la ex Unión Soviética, comenzaron a manifestarse grietas en la estrategia minuciosamente ideada por Hitler. Desde la batalla de Stalingrado en 1942 hasta los desembarcos del Día de en 1944, fue una secuencia de acontecimientos que condujeron al eventual desmantelamiento del Tercer Reich. El fracaso de la Wehrmacht en poner fin a la guerra en el territorio soviético de Stalingrado en el invierno de 194.243 fue el principio del fin del nazismo. El inicio de 1945 marcó el final de la guerra a la vista para los nazis cuando las fuerzas aliadas comenzaron a hacer progresos considerables hacia Berlín, flanqueando desde el oeste y presionando desde el este. El eventual colapso del régimen nazi culminó con la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo, evento celebrado como el Día de la Victoria en Europa. No fueron solo las sanciones militares las que debilitaron al régimen nazi. La propaganda tuvo un efecto de doble filo, ya que infundió miedo y reverencia en su propio pueblo, y al mismo tiempo iluminó el mundo de sus diabólicas intenciones, y provocó una oposición más fuerte tanto desde dentro como desde fuera. Los movimientos de resistencia y los sentimientos antinazis que florecieron en secreto durante la guerra se multiplicaron abiertamente en todo el continente. El Holocausto fue una parte importante pero trágica de la caída nazi. El genocidio sistemático y patrocinado por el Estado de 6 millones de judíos es un testimonio de las atrocidades cometidas bajo el dominio nazi. Los juicios de Nuremberg que siguieron a la guerra en 194.546 responsabilizaron a los funcionarios de alto rango por los crímenes de guerra, y la separación de estos líderes del liderazgo político-militar condujo a la eventual caída del nazismo. La larga sombra de la Segunda Guerra Mundial todavía se cernía sobre el mundo, remodelando drásticamente las naciones, las culturas y los sistemas políticos. Si bien es posible que la devastación y la colosal pérdida de vidas nunca se comprendan plenamente, ciertamente sirvieron como un sombrío recordatorio de los calamitosos resultados del totalitarismo. Historiadores y eruditos continúan descubriendo nuevas facetas de la guerra, desenmascarando mentiras y revelando las sombrías verdades que estuvieron estratégicamente envueltas en secreto durante un tiempo devastadoramente largo. No se pueden subestimar las repercusiones a largo plazo del nazismo. A pesar de la caída del Tercer Reich, el espectro de la ideología nazi, y su consiguiente peligro para el mundo persistió. Ha actuado como una fuerza moldeadora en la evolución de la política global, y es una lucha continua para muchas sociedades protegerse contra un resurgimiento de tales fenómenos. El sistema de controles y equilibrios marcó el comienzo de la Guerra Fría, otro punto de inflexión en la historia mundial. Fue una era caracterizada por intensas luchas ideológicas, asociaciones y rivalidades entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que alteraron colectivamente el panorama estratégico y político global. La guerra proporcionó un escenario para un discurso ideológico que puso de relieve las tendencias totalitarias. El espíritu democrático había triunfado sobre la nube oscura del autoritarismo nazi. Pero la amenaza resonante exigía esfuerzos globales legítimos y continuos para sostener la libertad e impedir el aumento de grilletes autocráticos. Ahora, al mirar hacia atrás en los anales de la historia, solo podemos esperar que un mundo donde tales acontecimientos permanezcan confinados en las páginas de los libros de texto, duras lecciones aprendidas, no se repita. Continúa la lucha por afrontar el pasado de frente, y reflexionar luminosamente sobre las cicatrices indelebles dejadas por el nazismo.
La educación sobre el Holocausto y sus contextos circundantes juega un papel importante en la sociedad contemporánea, fomentando una generación que no solo aborrece sino que también comprende las graves consecuencias del odio, el racismo y las tendencias fascistas. A pesar de la trascendental victoria de los aliados, todavía estamos lidiando con las secuelas y los efectos de la guerra. Desde las trincheras económicas de Alemania hasta los paisajes azotados por las bombas de Japón, los restos físicos y mentales del conflicto continúan acechando a individuos, comunidades y naciones. La conclusión de la guerra también marcó el punto de partida para la reconstrucción y la remodelación de la política, las sociedades y las economías. Los aliados introdujeron varios métodos y mecanismos para garantizar la paz y prevenir conflictos futuros, lo que marcó el nacimiento de organizaciones internacionales, sobre todo las Naciones Unidas. La recuperación económica fue tan crucial como la reconstrucción física, y los países sentaron las bases para las políticas y el crecimiento de posguerra. El Plan Marshall de los Estados Unidos, un programa de asistencia para reconstruir Europa Occidental, es un ejemplo clave de medidas adoptadas que cerraron la brecha entre devastación y desarrollo. El partido nazi no cayó sin luchar. Movilizando su maquinaria de guerra hasta la hora 11, los alemanes marcaron su resistencia contra el avance de las fuerzas aliadas en la Batalla de Berlín, que se convertiría en el último gran enfrentamiento del teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Mientras continuaba la batalla, Hitler se quitó la vida en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. Su muerte fue el fin simbólico del régimen nazi. Sin embargo, la rendición incondicional de Alemania el 7 de mayo, y el fin oficial de la guerra el 2 de septiembre de 1945 se convirtieron en el fin oficial históricamente reconocido. La guerra provocó cambios en la dinámica del poder global y en los centros geopolíticos. Por muy resistente que fuera Alemania en la guerra, demostró ser igualmente decidida y competente en su fase de recuperación de posguerra, transformándose rápidamente de territorio enemigo a un motor de unidad y prosperidad europeas, marcando lo que se conoció como el milagro económico alemán. Los elementos fascistas que brevemente disfrutaron de supremacía en Italia fueron derrocados al final de la guerra. Benito Mussolini, el gobernante autocrático, fue capturado y ejecutado por partisanos italianos, lo que marcó la caída del fascismo en Italia. El dominio nazi fue vencido a un costo monumental, un costo pagado con la sangre de millones de vidas y la destrucción de múltiples civilizaciones. Su eventual caída marcó un compromiso formal de la comunidad internacional para evitar que tal desastre vuelva a arraigarse. Hoy reflexionamos sobre el sombrío pasado para construir un futuro prometedor, trazar el progreso individual, fomentar la inclusión y aceptación social y garantizar la paz global. Los acontecimientos que condujeron a la caída del nazismo sirven como conmovedores recordatorios de la capacidad humana tanto para el mal como para el bien, y del valor infinito de luchar por este último. La caída del nazismo insertó una coyuntura en la historia de la humanidad. Fue una época en la que antiguos enemigos se unieron para afrontar una devastación catastrófica, y trazar un mundo nuevo y valiente basado en la cooperación multilateral, la tolerancia y los derechos humanos. Hoy, este periodo sirve como modelo para las relaciones internacionales, y los procesos de consolidación de la paz. Los vientos de la historia llevan un recordatorio de este periodo, insinuando algo parecido acechando en el horizonte. Es nuestra responsabilidad garantizar que estos recordatorios se cumplan con un compromiso inquebrantable de preservar la paz y defender los valores humanos fundamentales. El legado del nazismo persiste en la memoria colectiva de naciones y pueblos, dando forma a ideologías políticas, relaciones internacionales, políticas públicas, normas sociales e interacciones interculturales. Identificar este legado, reconocerlo, comprenderlo y extraer lecciones de él son esencialmente importantes para dar forma a nuestro presente y futuro. La historia y la caída del nazismo marcaron el comienzo de una nueva comprensión sobre el totalitarismo, el poder, la ideología y la gobernanza. Las atrocidades cometidas y los escombros causados sirvieron como lecciones difíciles pero fundamentales que impulsaron las leyes, tratados y códigos de conducta internacionales de derechos humanos. Se estima que 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero no lloran los muertos, como susurra cada cadáver. Recuerda, ¿tu fin será como el mío? Recordamos, aprendemos y seguimos buscando un mundo de paz, comprensión y aceptación. Mientras miramos hacia atrás con asombro, horror, incredulidad y miseria ante los años de dominio nazi, y el costo insuperable que tuvo para la humanidad, recordemos la extraordinaria capacidad humana de resiliencia, avivamiento y, lo más importante, aprendizaje. Del pasado para un futuro mejor y más pacífico. La caída del nazismo y las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial han influido significativamente en los climas políticos, sociales y económicos del mundo en el que vivimos hoy. Mientras trabajamos para evitar que la historia se repita, nunca olvidemos las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo que enseñó la guerra o la inmensa responsabilidad que cada uno tiene en la configuración del futuro. A medida que las naciones se esfuerzan por recorrer el complejo camino hacia la paz y la prosperidad, se hace cada vez más evidente que el mundo está limitado por esperanzas, miedos y desafíos compartidos.
Si hay algún hilo que pueda ayudarnos a volver a unir el mundo, es la dulce noción de solidaridad humana, una solidaridad arraigada en la comprensión de nuestro pasado colectivo y la visión de nuestro futuro compartido. En medio de las ruinas de la guerra, la humanidad levantó nuevas estructuras de esperanza, paz y prosperidad. El nazismo cayó, pero el sueño de una humanidad unida, un mundo sin guerra, un globo no delimitado por muros sino por un sentido compartido de humanidad, un planeta donde las lecciones del pasado guían el destino del futuro, que perdura el sueño. La lucha contra el nazismo no se trataba solo de derrotar a un régimen o liberar territorio, sino de restaurar la fe de la humanidad en su propia bondad, y unir al mundo en una firme determinación de mantener la paz, y evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. Este objetivo sigue siendo relevante ahora, más que nunca. La enormidad del sufrimiento humano soportado durante el reinado del nazismo, y la resiliencia de la humanidad en la reconstrucción, y la rehumanización nos desafían para siempre a enfrentar el odio, defender la santidad de la vida, y trabajar inquebrantablemente hacia un mundo donde la justicia y la paz triunfen sobre la intolerancia. Intolerancia. Los trágicos capítulos grabados en la narrativa de la caída del nazismo han sacado a la luz vívidamente los horrores de los regímenes totalitarios, marcando un punto de inflexión en la comprensión humana colectiva sobre la gobernanza, y la necesidad de proteger los derechos humanos fundamentales por encima de todo. La sombra mefistofélica del nazismo se alzaba alta, oscura y amenazadora en toda Europa y, de hecho, en todo el mundo durante más de una década. Su refutación final no fue solo una conquista militar sino una victoria del espíritu, la determinación y el coraje humano sobre el miedo y la tiranía, un testimonio del hecho de que la llama de la esperanza nunca se apaga. La esencia de la caída del nazismo reside no solo en su derrota militar sino en los testimonios, los artefactos, los supervivientes y las lecciones que quedaron atrás. Mientras miramos estas sombras del pasado, comprometámonos a oponerse a ellas no solo de palabras sino de hecho, grabando para siempre en nuestra memoria colectiva, nunca más. Las lecciones que aprendemos de la historia de la Alemania nazi no pertenecen solo al pasado, también son imperativos para el presente y el futuro. Siguen resonando en el coro global por la paz, los derechos humanos y la justicia, recordándonos que debemos estar atentos a la avalancha de violencia, discriminación y autoritarismo.